Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Naturaleza Time, la hora de la naturaleza. Mi nombre es Zoila Segura y hoy vamos a hablar del conflicto social de Tía María. Ahora vamos a hablar de las razones de la protesta. Hay muchas razones, pero aquí solamente vamos a considerar 7. Los estudios de impacto ambiental, el agua, los talleres y audiencias públicas, la dirección de los vientos, las instalaciones mineras, la agricultura y la herencia negativa. Los estudios de impacto ambiental. Los primeros trabajos de exploración en Tía María empezaron en el año 1994. En el 2007, Sauder anunció un plan de inversión. El 7 de julio del 2009, la empresa presentó al Estado un estudio de impacto ambiental, el cual fue elaborado por la consultora Water Management Consultant, a Schlumberger Company, la cual recibió una serie de observaciones. Por ejemplo, el Frente de Defensa del Pueblo de Islay realizó cerca de 10.000 observaciones y luego el gobierno declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del río Tambo. El uso del agua era el tema más sensible, ya que la población estaba segura de que el agua que destinaban a la agricultura se usaría para las operaciones mineras. La situación se agravó con los cambios de posición de Sauder. En un primer momento, la empresa señaló que se usaría aguas de pozos subterráneos, pero la gente rechazó esta alternativa. Luego la empresa propuso hacer represas, lo que también fue rechazado. Carlos Aranda, gerente técnico de Sauder, reconoce el desacierto. Cuando hicimos el trabajo la primera vez, no hicimos las cosas bien. Seamos honestos, la población no nos veía con muy buenos ojos. El problema es que no aprendimos la lección y después lo hicieron peor. El 29 de octubre del 2009 se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y de Valdivia, en la que alrededor del 90% de los participantes se manifestaron en contra del proyecto minero. La consulta fue una respuesta a la primera presentación del primer estudio de impacto ambiental en junio del 2009. En abril del 2010, un paro contra el proyecto Tía María, y en noviembre de ese año las protestas se incrementaron y el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, decidió contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, con el propósito de evaluar el estudio de impacto ambiental. El 16 de marzo de 2011, la UNOPS presentó un informe con 138 observaciones que indicaban, entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico de agua y de suelo. Pocas horas después de la entrega del informe, este fue filtrado vía electrónica a uno de los dirigentes de defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, el cual relata que luego de esto se logra que este estudio pueda ser revisado por la UNOPS. Cuando la UNOPS presentó el informe preliminar, ya ellos vieron que ese estudio tenía muchas falencias, debilidades, falta de información, pero el Estado quiso callar eso. Y es en eso cuando a mí me filtran la información, cerca de las 12 de la noche. Cuando recibí este informe, yo no sabía de qué se trataba. Un poco atónico desperté a esa hora al abogado ambientalista José Gómez Urquizo. Y le dije, doctor, mire lo que tengo. Y me dijo, lo que tienes en tus manos es la joya más grande que te ha llegado, porque esto significa que este estudio no sirve. Y comenzaron a distribuirlo por las redes y quisieron taparlo, pero eso fue muy tarde porque la gente ya tenía este informe. Por lo tanto, tuvieron que aceptar nada más. Luego del conocimiento de las observaciones de UNOPS al primer estudio de impacto ambiental de Tía María, se desataron inmediatamente violentas protestas, que terminaron en un saldo trágico de 3 muertos y más de medio centenar de heridos. La contundencia de la protesta, las deficiencias del estudio de impacto ambiental y la coyuntura electoral obligaron a declarar inadmisible el primer estudio de impacto ambiental de Tía María, el 8 de abril del 2011. Días antes, el Ministerio de Energía y Minas paralizó por 180 días la evaluación del estudio de impacto ambiental. Los manifestantes se negaban a levantar la medida de fuerza. Según el Ministerio de Energía y Minas, esta medida se daba para mantener la paz y evitar más actos de violencia. A su vez, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros indicó
que la medida se da porque se vive una situación de gran conmoción social, violencia e inestabilidad de la zona, es decir, en la provincia de Islay. En este contexto, viaja a Lima una delegación presidida por Pepe Julio Gutiérrez para sostener un diálogo con el presidente del Consejo de Ministros y, como muchos otros diálogos, no tuvo resultados positivos. Como se señaló antes, el 16 de marzo del 2011, la UNOPS presentó un informe con 138 observaciones centrales. Ellas mostraban que el EIA omitió información sobre sus componentes básicos. El informe de la UNOPS destrozó el EIA de la Sauder y confirmó las preocupaciones de la población. Ante la gravedad del informe de UNOPS, el Ministerio de Energía y Minas declaró inadmisible y rechazó el estudio de impacto ambiental mediante la resolución directoral 105-2011 del Ministerio de Energía y Minas, el día 8 de abril del 2011. Según la cooperación, algunas consecuencias de todo lo ocurrido entre el 2009 y el 2011 en el Valle del Tambo fueron la desconfianza entre los principales actores, población, empresa y Estado. El EIA perdió credibilidad y una empresa que buscaba maximizar la rentabilidad del proyecto a costa de alternativas más responsables. Manifestantes protestaron contra este evento. Según ellos, una de las causantes que muchos de los asistentes no eran pobladores de la zona, sino que eran personas pagadas con 150 nuevos soles. Días antes de ir a presenciar la reunión, José Vargas, jefe del proyecto Tía María, negó lo antes expresado. El 30 de octubre hubo otro paro de 24 horas y el 31 del mismo mes, a pesar de la oposición, la empresa saca adelante un segundo taller. Argumentaba que un nuevo EIA superaba los problemas del primero. Se resalta, entre otros, cambios importantes, como desalinizar el agua de mar. Sin tomar en cuenta los antecedentes, el Ministerio de Energía y Minas decidió realizar la audiencia pública en el distrito de Cocachacra, el 19 de diciembre de 2013. La audiencia requirió la movilización de cerca de 2.000 policías. La presentación de EIA duró apenas 35 minutos y los dirigentes del Frente de Defensa y de la Junta de Regantes fueron impedidos de ingresar. La empresa volvió a insistir en el 2013. Para la presentación de su nuevo EIA, organizó nuevos talleres informativos. Uno se realizó el 25 de octubre en el Arenal. Terminada la audiencia y en medio de enfrentamientos, el Ministerio de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró que el proyecto Tía María ya tenía la licencia social. De este modo, el 1 de agosto del 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros emitió la resolución directoral 392-2014 del Ministerio de Energía y Minas, aprobando el nuevo EIA de Tía María. Luego de estas imposiciones, es fácil comprender la reacción de los pobladores del Valle del Tambo. Una de ellas fue el resultado de las elecciones 2 meses después. La gente que se oponía al proyecto resultó triunfante y las nuevas autoridades eran líderes que se oponían al proyecto. Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay; José Miguel Ramos, alcalde de la Punta de Bombón; Elar Valencia, alcalde de Cocachacra; y Jaime de la Cruz, alcalde de Din Valdivia. En base al informe 806-2014 del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el segundo EIA del proyecto Tía María, registra varias observaciones, de las cuales aquí se hace una síntesis. El alcance territorial de las nubes de polvo contaminado generado por las voladuras, el chancado, traslado y el depósito de montes y sulfuros, así como el transporte de chancado primario a la zona de procesamiento. Hay fallas críticas del modelamiento técnico de la dispersión de partículas contaminantes. Se ha considerado solo la dirección predominante del viento de sur a norte que rige en el día y no se hace modelamiento cuando la dirección es contraria, del noreste al sur, hacia el mar, que rige en la noche. Este problema se incrementará cuando estén en plena operación La Tapada y Tía María. Las nubes de polvo serán incontrolables. Se ha pretendido negar o minimizar la probabilidad de generación de drenaje de agua ácida de roca en la zona de contacto de la capa de sulfuros del subsuelo del Tajo La Tapada.
Cuando entra en contacto con el aire, oxígeno y el agua del acuífero, la reacción química no se puede impedir. Será imposible controlar la continua liberación de metales pesados al agua subterránea que drena hacia los tajos. Sauder sostiene que tal agua será bombeada hacia afuera de forma inmediata con la finalidad de eliminar la posibilidad de formación de drenaje ácido de roca, DAR. La posición de la empresa es insostenible. Según el EIA de la Sauder, no hay ni habrá conexión física entre el acuífero del cerro debajo de los tajos y el acuífero aluvial Río Tambo. El acuífero del cerro debajo de los tajos e instalaciones mineras es un acuífero único de roca metamórfica, predominante homogénea, de baja o casi nula permeabilidad, sin filtración de agua abajo. Lo que se ha encontrado revisando los anexos del estudio de impacto ambiental es que se trata predominantemente de rocas metamórficas, fisuradas, fracturadas, que permiten el drenaje de agua, lo que se incrementará con futuras voladuras. El estudio hidrogeológico sigue siendo insuficiente en una decisión de alto riesgo para la gente y el Valle del Tambo. Se confirman las afirmaciones de Marlene Castillo para el observatorio. Las ausencias principales del segundo EIA del proyecto son un análisis de las características hidrogeológicas de la zona que abarca el proyecto. No hay estudios sobre la resistencia de la roca madre y de la estructura geológica, las cuales estarán expuestas a constantes voladuras a medida que avanza la explotación en los dos tajos abiertos, Tía María y La Tapada. No hay un análisis detallado sobre la ubicación y los posibles daños que pueden ocasionar la ubicación del depósito de desmonte y de la planta de chancado primario. Investigadores de Convoca tuvieron acceso al expediente del proceso de evaluación del nuevo EIA, segundo EIA, que se encuentra en el Ministerio de Energía y Minas y consta de 10.000 páginas contenida en 35 tomos. Desde el 5 de noviembre del 2013, en que Sauder presentó el nuevo EIA, elaborado por la consultora Geoservice Ingeniería SAC, los representantes de la empresa se reunieron más de 30 veces con funcionarios del MINEM, en momentos claves del proceso de aprobación del EIA. La evaluación del nuevo EIA tomó 9 meses, un año menos que el primer estudio. Hubo interés en la aprobación rápida del EIA. Los evaluadores del MINEM pasaron por alto puntos centrales controversiales que ameritaban un análisis detallado. Sauder presentó el nuevo EIA incluyendo solo 10 carillas para explicar cómo se construiría la planta salinizadora para traer el agua de mar y no captar agua del río Tambo. La empresa minera debió presentar un estudio de factibilidad que se especifique cómo se procesará el agua de mar. La planta debe tener la capacidad de procesar el mineral que se explotará. Los técnicos de la Dirección General de Asuntos Ambientales, mineros, evaluaron el EIA y confirmaron a Convoca que la empresa no presentó el estudio de factibilidad. El ingeniero César Rodríguez, jefe de equipo de Geoservice que elaboró el estudio de impacto ambiental, aseguró a Convoca que Sauder no le pidió que elaborara este estudio y que por lo tanto no podía incluirlo en el expediente, y los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y del MINAM no pueden explicar este problema. En el informe 155 con fecha 7 de febrero de 2014, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros plantea 73 observaciones al nuevo EIA. Esta dirección solicita aclarar en qué etapa se construirá la planta, pero no exige la presentación del estudio de factibilidad. El nuevo EIA también indica que Sauder incrementará la explotación de cobre de 12 millones de toneladas métricas de 638.082 millones de toneladas a 650.760 millones. Habrá en consecuencia 165 millones de toneladas adicionales de desechos contaminantes. No se detalla el manejo de los impactos ambientales de los desechos contaminantes generados por el incremento de la extracción del mineral.
Los puntos de monitoreo de calidad del aire se encuentran a 5.5 y 11 kilómetros de los tajos del proyecto. Esta distancia no permitiría medir correctamente el que haya o no contaminación de la mina en la población y áreas de cultivo. Para el manejo de las aguas subterráneas se consideró estándares de calidad ambiental de las aguas superficiales, a pesar de que son dos fuentes de agua distintas. Debió considerarse estándares internacionales de aguas subterráneas al no haberse fijado estos parámetros en el Perú. El ingeniero de Geoservice César Rodríguez informó luego que Sauder presentó al Ministerio de Energía y Minas de Tía María en noviembre del 2013, solicitó a la UNOPS la revisión del estudio, pero esta institución respondió que solo podía hacerlo si el Ministerio de Energía y Minas se lo pedía, debido a que brinda servicios al Estado, no empresas privadas. Rodríguez confirma que con el permiso de Sauder trasladó esta inquietud a Edwin, regente de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, pero el ministro lo dejó ahí. Las altas autoridades del Ministerio de Energía y Minas, incluido el viceministro Guillermo Schino, sabía del pedido de Geoservice. ¿Qué hicieron? Nada. Por eso la desconfianza de quienes cuestionan el proyecto, pues dudan de lo que se decide en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas. El 13 de octubre del 2011, mediante informe 1002-2011, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros declaró improcedente el EIA del depósito de relaves de la mina cobriza de Doerrán, en Huancavelica, y recomendó un procedimiento sancionador contra la consultora que elaboró el estudio por presentar fotografías que no correspondían a la situación real del campamento minero. Se trataba nada menos que de Geoservice Ingeniería SAC, la misma que hizo el segundo EIA del proyecto Tía María, de acuerdo con la resolución ministerial 580-98-M, que regula la inscripción de las consultoras ambientales en el Ministerio de Energía y Minas. Una de las causas para la cancelación definitiva del registro es la presentación de información falsa de los estudios de impacto ambiental. A Geoservice no le pasó nada y por eso elaboró el segundo estudio de impacto ambiental de Tía María. ¿Qué pasó con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y MINAM? ¿Para qué existen? Un examen ligero del cuadro anterior permite concluir que el segundo EIA del proyecto Tía María, como se ha señalado antes, no subsanó las observaciones fundamentales hechas al primer EIA, sino que además introdujo cambios que favorecen a la empresa minera y van en contra del Valle del Tambo y sus pobladores. A pesar de lo expuesto en las páginas anteriores, el ministro Purgal Vidal declaró a la prensa que el viernes 10 de abril el Ministerio de Energía y Minas va a hacer una presentación para dejar muy en claro que todas las observaciones planteadas al primer EIA han sido corregidas y superadas en el segundo EIA. La tarea del Estado, agregó, es brindar información segura con bases científicas. Si esto es verdad, entonces, ¿por qué la Sauder y el gobierno central no aceptan la revisión del segundo EIA por una entidad especializada e independiente? Debe darse una revisión del segundo EIA por una sencilla razón, porque si la empresa dice que cumplió con subsanar todas las observaciones, no tendría temor de que la otra empresa lo revise. Rozando la observación absuelta, la ministra aseveró durante su exposición en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que mientras esté sentado en el cargo no habrá un tercer EIA, pues ha sido aprobado con la normativa vigente, ya que sería, según Ortiz, violentar el Estado de Derecho. El problema es que la normativa vigente ha sido impuesta por el Estado para reactivar la economía y para precarizar el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias por su atención a este tema tan importante sobre Tía María. Muchas gracias a mis auspiciadores, Ecomurbal, con el Instituto Ecomurbal, y Gemae Original Yereli Design por estos lindos accesorios para mi vestuario, como esta linda gargantilla que estoy luciendo ahora. Gracias.